Buenas noches, mi nombre es Romina Borbor y hoy vamos a exponer un ejercicio de pruebas de bondad de ajuste. Para ello se utilizan los datos de caudales medios del río Esmeraldas y se los compara con una distribución normal de Gauss. Por medio de comprobación, nosotros vamos a usar dos pruebas de bondad, que es la de chi cuadrado y la prueba de Kolmogorov-Smirnov. Bien, es por ello que en primer lugar se realiza un análisis probabilístico y se observan los datos de los caudales medios. Por ello se los va a ordenar de menor a mayor, como ya lo tenemos ordenados aquí. Por consiguiente, también tenemos que darle una posición a los caudales que se representan con n minúscula. En este caso aquí tenemos la n minúscula, que es nuestra posición, y asimismo hasta el último dato. ¿Ok? Además de ello, nosotros calculamos la media a través de la fórmula del promedio y adicional a ello también calculamos lo que es la desviación estándar con la siguiente fórmula, de los mismos datos de los caudales medios. ¿Ok? Entonces, adicional a esto, nos falta un valor más, que es el n mayúscula. El n mayúscula es el número total de datos, que en este caso, como vemos el último dato, es 26. Luego, calculamos la probabilidad teórica de Heysen. Para ello nos vamos a respaldar con una fórmula que tenemos acá arriba. Y la fórmula nos indica que tenemos que restarle a la posición 0.5 y dividirle para el número total de datos. Y es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces tenemos más, perdón, igual a más menos esta menos 0.5 dividido para aquí están, que este es para la desviación media, aquí está mal. Esta parte era para la posición. Ok. Ya, listo. Y como tenemos la misma fórmula, vamos a arrastrar esto porque nos guiamos de una fórmula que ya y tenemos fijado valores como lo que es el número total de datos. Y tenemos los siguientes datos, que son la probabilidad teórica de Heysen. Por consiguiente, tenemos lo que es el Z teórico, que es la puntuación estándar de Gauss, y se lo halla a través de dos maneras, con una función de Excel y por tablas, como tenemos acá arriba. Para ello, vamos a escribir la función tal cual está aquí. Está. Y, y nuestro argumento en sí sería nuestra probabilidad teórica de Heysen. Dándonos como resultado menos 2,07. Así vamos a arrastrar lo mismo porque es una función que ya está definida y tenemos datos también que están fijados. Bien, también lo podemos hallar por tablas, que es las tablas que tenemos acá abajo. Como nosotros ordenamos los datos de menor a mayor, nosotros nos damos cuenta que usamos la tabla que tiene las probabilidades de la cola izquierda. Entonces nosotros vamos a buscar nuestra probabilidad en sí. Entonces, nosotros nos guiamos de la probabilidad teórica de Heysen, que es 0,019, y lo buscamos. Para eso lo tenemos el que está aquí. Ok. Ya.
el que está ahí, 0,19. Y si nos damos cuenta, los vemos nos damos cuenta de los valores tanto en las ordenadas como en las abscisas, y nos damos cuenta que tenemos en las ordenadas -2 y tenemos en las abscisas 0,07. Entonces nosotros sumamos eso y nos da menos 2,07. Y en efecto es como tenemos también por medio de la función de Excel. Ok, ya. Siguiendo esto, nosotros tenemos que hallar nuestro z real con los valores del caudal medio, la media y la desviación estándar. Para ello nosotros hacemos lo siguiente. Nosotros restamos. Ya, ok. Ya, nosotros, ¿qué es lo que restamos? Es la parte de los caudales medios, como había mencionado antes, menos la media y se divide para la desviación estándar. ¿Ok? Vamos aquí más. Los valores que son fijados son la media que está aquí. Y también se fija este valor que está acá, que es la desviación estándar. Ya. Y en este caso nos sale menos 1,44. Y arrastramos el valor, porque ya tenemos fijado tanto la media como la desviación. A continuación vamos a hallar el caudal teórico de Gauss. Se va a hacer con la siguiente fórmula que está aquí arriba. Y sí, con la siguiente fórmula que está aquí arriba, con los datos con el argumento que es la probabilidad de Heysen y también la media, y por último lo que es la desviación estándar. Entonces tenemos aquí tenemos el de Heysen, que es el 12, anticoma, la media, punto y coma, y lo que es la desviación estándar. Asimismo, se fijan los valores de la media y la desviación. Como ya fijamos los mismos valores, lo único que hacer, y tenemos la misma función, lo único que hacemos es arrastrar esto y obtenemos lo que es el caudal teórico de Gauss. Bien, por último tenemos la probabilidad real acumulada, ¿ok? Y este de aquí nos va a servir más adelante como un dato adicional que requerimos para lo que es la prueba de ajuste de Kolmogorov, que tenemos aquí probabilidad real. Entonces, por eso es importante hallarla. Para ello, nosotros nos apoyamos con una fórmula de Excel en la que necesitamos los valores de caudales medios, la media, la desviación estándar, y es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces, tenemos aquí más this prim.norm.n. Ya. Tenemos lo que es la probabilidad de Heysen. La probabilidad de Heysen. Tenemos lo que es la media. Y tenemos lo que es la desviación.
Ponemos verdadero para que nos dé la respuesta correcta en sí. Y fijamos estos valores son fijos. De 12. Ay no, este de aquí es de 2. Este aquí, la probabilidad de Heysen. Tenemos lo que es el C38 y el C39. Bien, una vez obtenido a través de la función, nosotros vamos a arrastrar lo mismo ya que tenemos fijados los valores y pusimos verdadero en el caso de que nos arroje el valor correcto. O sea, es el caso en el que nos arroja el valor correcto. Bien, entonces, ¿cómo interpretamos estos valores? Entonces, estos valores, como lo damos de menor a mayor, son valores de probabilidad de no alcanzar. ¿Ok? Por eso, nosotros tomamos como ejemplo el primer dato y nos damos cuenta que la probabilidad de Heysen es de 1,9%. Por lo que al ser muy pequeña y además que tiene un caudal muy pequeño, o sea, es el menor, esto quiere decir que el próximo caudal puede ser aún más pequeño. Por lo que existe una probabilidad baja de que este caudal no sea alcanzado. ¿Ok? Entonces, es lo que se interpreta conforme a probabilidad de no alcanzar. Y asimismo, si nos vamos al último valor, que en este caso es el caudal mayor que tenemos en todos los datos, podemos interpretar que existe una alta probabilidad es decir, el 81, perdón, el 98,1% de que en los próximos años el caudal no alcance este caudal que está aquí, el último de 1328 metros cúbicos sobre segundos. ¿Ok? Bien, entonces ya hallados estos datos, nosotros vamos a hacer las dos pruebas de bondad, que es tanto la prueba de ajuste de chi cuadrado y la prueba de Kolmogorov-Smirnov. En primera instancia tenemos dos tipos de hipótesis, lo que es la hipótesis nula, la cual significa que queremos comprobar. En este caso lo que queremos comprobar son los datos, los caudales medios que siguen una distribución normal con una media de 886,6, 886, 886,6 metros cúbicos sobre segundos y una desviación estándar de 206,8. 206,8 metros cúbicos sobre segundos. Ok, eso es lo que nosotros queremos comprobar en sí, o sea, como darle una afirmación, y la hipótesis nula sería lo contrario. Perdón, la hipótesis alterna es lo contrario a la hipótesis nula. Bien.
El y cuadrado en sí, nuestro objetivo es el cálculo estadístico de prueba. Entonces, nosotros necesitamos saber en primera instancia el número de clases. Para ello, nosotros calculamos de la siguiente forma. Bien, entonces nosotros lo calculamos por medio de la fórmula de Stargate. Sí, Stargate. Y literalmente copiamos en la misma función tal cual que tenemos ahí. Entonces tenemos igual a 1 más, paréntesis, tenemos 3,322 multiplicado por el logaritmo. Y tenemos n, que en este caso era nuestro número total de datos, que es 26. Ujú. Ya. Y esto es lo que nos arroja prácticamente la fórmula de Stargate, y es 5,70. Nosotros no podemos trabajar con números decimales para dar un número de clases, por lo que nosotros redondeamos al número más cercano, que en este caso es 6. Siguiendo esto, nosotros, para mayor entendimiento y poder realizar nuestra tabla de frecuencias, eh, sí tendríamos que seleccionar lo más idóneo, seleccionar nuestros cabales medios y lo convertiremos en un histograma. Entonces, nosotros ya tenemos como tal nuestro histograma. Para poder comprobar el número de clases, nosotros nos damos cuenta eh, que tenemos en este caso 6 clases, pero si nosotros, dado el caso en que no tenemos el número de clases exactos, nosotros vamos a dar formato al eje, en clic derecho, y le damos un número de rangos, y en el número de rangos nosotros ubicamos el número de clases que nosotros tenemos, que en este caso sí es 6, y en efecto tenemos 6. Asimismo observamos los intervalos de forma específica, y estos son los que se dan en la parte del caudal, o sea, van dentro del histograma de acuerdo a los intervalos. Entonces, para ello nosotros tenemos un caudal, nosotros ponemos aquí el número de clases, que tenemos del 1 al 6, ¿verdad? 4, 5 y 6. Y dentro de ese número de clases prácticamente nosotros reflejamos lo que tenemos en el histograma en una tabla. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos aquí en el número de clases 1, o sea, en el intervalo 1, nosotros tenemos 596,2, creo que era. No, punto 3. Ya. Y en el siguiente nosotros tenemos 718,2. En el cuarto tenemos 718,2 y tenemos 840,2. Mismo tenemos acá 840,2 y tenemos 962,1. Asimismo acá 962,1 y tenemos 1084,1. Asimismo 1084,1 y 1206. 1206, no sé. Asimismo tenemos 1206 y por último 1328. Bien. Además de esto se calcula lo que es la frecuencia observada, que es el número de veces en un intervalo determinado, o sea, el número de veces que hay un dato en un intervalo determinado. O sea, eso quiere decir que los números que se encuentran, por ejemplo, dado el caso de aquí, si nosotros nos damos cuenta, en el intervalo de 596,3 a 718,2, tenemos 5. Entonces, eso es lo que vamos a nosotros a poner, el número de datos. Y así sucesivamente. Si acá tenemos 718,2 y a 840,2 también, tenemos un valor de 5, como vemos aquí. Entonces, también lo ponemos así de 5. Y así sucesivamente.
Lo que sí, para comprobar que esté bien esto, nosotros nos damos cuenta lo último, que tenemos 26. Y en efecto, nosotros tenemos 26 caudales medios. Si no, tendremos que revisar nuevamente y hacer nuestra frecuencia observada otra vez. Por consiguiente, se calcula la frecuencia relativa, que no es más que la frecuencia observada dividido por el número total de datos, que en este caso es 26. Entonces, lo que nosotros hacemos aquí es igual más de 15, que sería la frecuencia observada, dividido para 26. Tenemos 0,19. Y si vamos, arrastramos los datos, arrastramos la fórmula y también, asimismo, para comprobar, nosotros tenemos que darnos cuenta que la frecuencia relativa a la sumatoria es 1. Por consiguiente, ahora se calcula lo que es la frecuencia acumulada, que en primera instancia como valor inicial pertenece, o sea, de igual forma es la misma que la frecuencia relativa porque no acumula inicialmente nada, entonces por eso es que es lo mismo. Entonces, aquí tenemos eso. Tenemos 0,19. Ok, entonces, de acuerdo al siguiente valor se procede a realizar una suma de la frecuencia acumulada anterior más la frecuencia relativa que es la actual. Entonces nosotros vamos a hacer lo siguiente. Tenemos aquí más F15, que es este que está aquí, más L16, que es la siguiente acumulada. Y tenemos 0,38. Es la sumatoria del anterior con el siguiente de la frecuencia relativa. Y arrastramos el valor. En este caso, el último valor nos tiene que salir 1 para poder comprobarlo. O sea, no, ya no sería como que la sumatoria de todo, sino que en sí sería el último valor de la frecuencia acumulada para que nos haga 1. Ya. Una vez hecho los respectivos cálculos, se procede a encontrar la puntuación estándar, que es la Z, que en sí es el número de un caudal. En este caso puede ser inferior o superior menos el promedio en sí. Ajá, el promedio dividido para la desviación estándar. Ya, como primer dato utilizaremos el dato del límite superior, que en este caso sería el 718. Ajá, ok. Para poder así abarcar todos nuestros datos, todos los datos de nuestro ejercicio. Entonces nosotros lo que hacemos aquí es de igual más, tenemos nuestro C15, que en este caso es nuestro límite superior, y le restamos lo que es, ok, aquí nosotros lo que en sí necesitábamos, o sea, como valores fijos, necesitamos la media. Primero vamos a hacer esto. Media. La media que teníamos de 886,6 y tenemos la división estándar de 206,8 y el número de datos que es 26. Ahora sí, ahí sí podemos hacer nuestro valor para poder fijarlo en un solo lugar. Ok, aquí tenemos nuestro C15, que es nuestro límite superior, ya, menos lo que es en nuestro caso aquí la media. Y lo dividimos para la desviación estándar. Esto vamos a fijar estos datos que están aquí, porque estos aquí sí los necesitamos en toda la fórmula. Ahí sí. Y nos da este valor.
Adicional a esto, nosotros lo que vamos a hacer es ocupar los datos siguientes, o sea, tanto el límite superior como el límite inferior. Y en este caso vamos a em, aplicar la misma fórmula que tenemos arriba. Entonces tenemos B16, lo que está aquí, menos lo que es la I24, dividido para la desviación estándar, que es este aquí. Nosotros fijamos los datos aquí también, perdón, de lo que es la media, de lo que es la desviación estándar. Ok. Y aquí nomás lo que hacemos es arrastrar datos hasta acá porque también da los números, es decir, los límites inferiores. Y así mismo hacemos en el límite superior. Ajá. Y llenamos de esta forma. Asimismo, nosotros lo que tenemos aquí a continuación es recoger el dato del límite inferior para poder, por el mismo motivo que el primero, o sea, poder abarcar todos los datos. Por eso tenemos igual a el que está aquí, límite superior, el límite inferior, perdón, menos el I24, no sería, sí, el I24 dividido para la desviación estándar. Ok, y ahí nos sale. Listo. Entonces, así mismo, nosotros lo que vamos a hacer es procedemos a calcular lo que es la probabilidad observada. Y para ello nos apoyaremos más fácilmente de lo que es una función en Excel. ¿Sí? Entonces, nosotros lo que tenemos aquí es que vamos a poner la función más distri.norm.stand.n y lo hacemos con lo que es nuestros valores de z. Este es nuestro argumento. Así, ok. Para hallar esto, nosotros tenemos que arrojar como respuesta correcta la parte verdadera para que nos dé la parte verdad, nos dé el número correcto. Ok. Dándonos como resultado el siguiente. Y asimismo, hacemos con lo mismo en los siguientes datos. Entonces tenemos unas distri.norm.stand.n y nos tenemos nuestro argumento de nuestros límites inferior y ponemos punto y coma para que nos dé el valor correcto. Así mismo arrastramos aquí nuestro límite inferior, luego nuestro límite superior y por último nuestros límites superiores están totales. Ahora, el último caso, hacemos lo que es lo mismo en sí, pero ahora con el 1.54. Tenemos al lado. Pero tenemos aquí más usamos la función de Excel list.norm.stand.n y tenemos el argumento que es 1.54. Lo mismo arrojamos verdadero para que nos dé correcto. Listo. Por consiguiente, nosotros vamos a tener lo que es la frecuencia relativa, ¿verdad? Entonces,
En sí, se calcula lo que es la probabilidad esperada. Pero bueno, en este caso, en primera instancia, va a ser el mismo valor que la probabilidad observada. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer aquí es colocar el 0,21 y para las siguientes probabilidades esperadas se realiza a través de la diferencia de límite superior menos el límite inferior acorde a las probabilidades observadas. Es una simple resta. ¿Ok? Entonces lo que vamos a hacer aquí es restar lo que es nuestro límite superior, ajá, menos lo que es el límite inferior. Y aquí tenemos. Ajá. Y asimismo, arrastramos hacia abajo. Y por último tenemos también lo que es, en este caso, el último límite cambia. ¿Por qué cambia? Porque es un valor diferente y por eso se lo obtiene de la forma, eh, se lo obtiene de la forma 1 menos lo que es el límite que está aquí. ¿Ok? Y nos da como resultado la probabilidad esperada, nos da como resultado el valor de 1. Por último, se calcula el estadístico de prueba y para ello nosotros nos basamos, en sí nos apoyamos de la siguiente fórmula que está aquí, que se encuentra en la parte superior y significa lo siguiente. El número de datos totales multiplicado por la probabilidad observada menos lo que es la probabilidad esperada y todo esto elevado al cuadrado. Asimismo, se lo divide para la probabilidad esperada. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahorita, un cálculo matemático acorde a la fórmula que tenemos arriba. Entonces, tenemos aquí más la I26, que en este caso es ese número de datos, multiplica 9, la I26. Vamos aquí. I26 multiplicamos por 15. Menos se lo que aquí. Todo esto se lleva al cuadrado y esto se lo divide para la frecuencia relativa. No, ok, sí está bien. Nosotros fijamos este valor tenemos que fijarlo, porque este sí nos va a servir para los demás. Tenemos aquí multiplicado y 15. Ajá, ok. Bien, o sea, nosotros como ya tenemos nuestro estadístico de prueba, lo único que vamos a hacer es arrastrar lo que es la fórmula, ya que cogimos datos eh, que estaban acorde a la fórmula. En este caso, si nos damos cuenta, nosotros cogemos frecuencia relativa, lo que es en la probabilidad observada, en la probabilidad esperada, y también el número total de datos. En este caso nos sale 3,87. Bien, ahora, de esta forma se procede a realizar un cálculo de valores críticos que tenemos aquí en chico cuadrado. Se observa también el nivel de significancia, en este caso vamos a comenzar con un 5%. Luego los grados de libertad que están representados en la siguiente fórmula, que B significa grados de libertad, que es igual a M, que es el número de clases, que en este caso el número de clases que nosotros hallamos por medio del histograma es de 6. ¿Verdad? Y sí, es de 6.
Y también tenemos P, que es la variable genes e hipótesis, que en este caso nosotros usamos dos indispensables, que es la media y la desviación estándar, entonces tenemos dos. Entonces ahí restamos 6 menos 2 menos uno y nos da un grado de libertad de 3. Bien, una vez obtenidos los datos se procede a hallar el valor crítico, por lo que en sí nos ubicamos en nuestros datos en la tabla que tenemos aquí a continuación, dado que en el eje de las ordenadas se encuentran los grados de libertad y en el eje de las abscisas el valor de la significancia, por lo que se concluye, se revisa aquí, que es 3 nuestros grados de libertad y 0, el 5% de significancia, y vemos cuál es el cruce entre ambos ejes. En este caso es 7,81. Y este valor es el que se tiene a consideración de prueba, por lo que es un valor superior. Es decir, que el 7,81 en sí es un valor mayor a 3,87 como tenemos acá arriba, por lo que en sí se concluye que debido al estadístico de prueba no supera el valor crítico, entonces nosotros aceptamos el H sub 0, que es la hipótesis nula, ¿verdad? Con el 5% de significancia, o sea, es decir, que es una distribución normal, o sea, sí lo acepta, es una distribución normal. Adicional a esto, vamos a hacerlo ahora con la prueba de ajuste de Kolmogorov-Smirnov. En este caso nosotros nos vamos a apoyar de dos cosas indispensables que ya hayamos anteriormente, que es la probabilidad de Heysen. Para ello nosotros vamos a copiar nuestros datos. Eh, Bien, una vez copiados los valores de la probabilidad teórica de Heysen, como tenemos en el caso de aquí, tenemos lo que es la probabilidad de Heysen, todos nuestros datos, y también tenemos la probabilidad real acumulada. Básicamente, tendríamos que hacer una diferencia absoluta. Para ello nosotros nos apoyamos con nuestra función de apps, que es nuestra función absoluta. Como dice diferencia, entonces vamos a hacer una diferencia entre la probabilidad teórica de Heysen y la probabilidad real acumulada menos la probabilidad teórica de Heysen. Vemos aquí más apps, que es nuestro valor absoluto. Tenemos lo que es la probabilidad real. Esto menos la probabilidad teórica. Ujú. Y ahí le hacemos prácticamente en sí lo mismo, o sea, aplicamos la misma fórmula para todo. Usemos el valor absoluto porque en sí no es como que acepta valores negativos o positivos, solo de esta forma, sin ningún signo. Nosotros lo que queremos en sí es el valor. Bien, entonces estos son nuestros datos de la diferencia absoluta. Entonces, nosotros tenemos que hallar nuestra diferencia absoluta máxima. Entonces, para encontrarlo, nosotros lo que hacemos en sí es, es buscarlo y en efecto aquí está. Este es nuestro valor máximo, ¿verdad? O también lo podemos hallar con la función de max, que es el máximo. Nosotros lo único que hacemos es arrastrar esto y ubicarlo. Entonces, vale, tenemos aquí max. Ajá, y en efecto nos sale 0,132. Ahora nos vamos a dirigir a nuestra tabla y considerando el valor de significancia, como tenemos aquí, el del 5 y del 20%.
Ya, ok, tenemos la significancia del 5 y del 20%. Nosotros para esto cogemos nuestro valor del valor de significancia. En el eje de las axis está nuestro valor de significancia y en el valor de las ordenadas están prácticamente nuestros valores de los números totales de datos. Y si mal no recordamos aquí, o sea, vamos acá, nosotros tenemos un valor de 26 datos. Entonces nosotros nos quedamos con el valor más cercano. En este caso nuestra representación sería con el número 25. Y nosotros vamos a interceptar estos dos valores, tanto el del 5% como el del 25%, y en este caso nos sale 0.2644. Ujú. Que comparando con la diferencia máxima en sí, este de aquí sería mayor. Asimismo, vamos a ver por si acaso con un valor de significancia del 20%. Asimismo, en el eje de las ordenadas, nosotros cogemos el 25 porque es el número más cercano a nuestro número total de datos y tenemos 0.20786 que sigue siendo un valor superior. Entonces, si sigue siendo un valor superior, nosotros concluimos que la diferencia máxima no supera el valor crítico, por lo que significa que la hipótesis nula y los valores de caudales medios siguen una distribución normal. Eso en sí comprueba. Y eso ha sido todo por por la comprobación del ejercicio y su resolución. Gracias.